Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de América, a esta sesión calderoniana que hoy nos reúne y por la cual contamos con dos grandes calderonistas de ambos lados del Atlántico. A mi izquierda está Frederic de Armas y más allá Santiago Fernández Mosquera. Me gustaría decir brevemente un par de rasgos de su currículum vitae, porque como me han pasado 20 páginas de cada uno, si lo leo todo creo que no acabamos en toda la sesión, así que voy a hacer una pequeña mención. Profesor de Armas, es catedrático de literatura en la Universidad de Chicago, donde ocupa la plaza de profesor de Humanidades Andrew Mellon y donde ejerce como profesor de español y literatura comparada. Y ha trabajado antes como jefe del Departamento de Lenguas y Literaturas en Lengua Romance. Doctorado en literatura comparada en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Ha estado en Luisiana, en Pensilvania y ha sido visitante de Duke y vicepresidente y presidente de la Asociación Americana de Cervantistas hasta el año 2009. Tiene muchísimas publicaciones, voy a mencionar algunas, por ejemplo, La amante invisible, aspectos del feminismo y fantasía en la Edad de Oro, El retorno de Astrea, mito, astrología e imperio en Calderón, porque el profesor tiene la peculiaridad de que sus intereses incluyen zonas muy peculiares, tales como la política, la astrología, la magia, la tradición hermética, si estoy bien informado. El príncipe en la torre, percepciones de la vida de sueño, cuerpos celestiales, las esferas de la estrella de Sevilla, una época amenazada por las estrellas, el mito en el teatro aurisecular. Y últimamente hace unos años, se está ocupando sobre todo de la relación entre lo visual y lo verbal. Y en este ámbito ha publicado Cervantes, Rafael y los clásicos, Escribiendo para los ojos en la Edad de Oro española o Écfrasis en la Edad de Cervantes, así como Frescos quijotescos, Cervantes y el arte italiano. Ha coeditado una colección sobre la tragedia titulada Hacia la tragedia, lecturas para un nuevo milenio, Ovidio en la Edad de Cervantes, Don Quijote entre los sarracenos o El retorno de Astrea, una nueva reedición del 2016 que recoge los debates de los últimos 30 años sobre la crítica historicista y la crítica en Calderón. Además, es autor también de cuentos y novelas. Perdone si he hecho unas pinceladas tan burdas de una historia tan rica, profesor. Santiago Fernández Mosquera es catedrático de literatura española en la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es director de su departamento de lengua y literatura españolas, teoría de la literatura y lingüística general o xeral. Ha centrado su investigación en la literatura del siglo de oro, en especial en Quevedo, sobre quien ha publicado 5 libros, y en Calderón de la Barca, al que ha editado y publicado una monografía. Pertenece al grupo de investigación Calderón de la Barca de la Universidad de Compostela, donde coordina y dirige la edición de las comedias completas del dramaturgo. Sus publicaciones más recientes son la monografía La tormenta en el siglo de oro, variaciones funcionales de un tópico, la edición de la segunda parte de las comedias de Calderón, el primer volumen de la prosa de Quevedo, poesía burlesca, el libro Calderón, texto, reescritura, texto y representación. Ha publicado muchísimos artículos sobre diferentes aspectos de la literatura áurea, profesor visitante en diversas universidades como Toulouse, St. Andrews, Heidelberg, Münster, así como Nanjing en China o Teherán. Invitado en más de 30 universidades de todo el mundo. Es editor de la revista La Perinola, el anuario calderoniano, miembro del consejo editorial de otras publicaciones periódicas. Además, es director de la cátedra Inditex de Lengua y Cultura Españolas de la Universidad de Dhaka, en Bangladesh, y vicepresidente de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Como ven ustedes, tenemos a dos primeros espadas para hablarnos de Calderón, porque aunque no se lo crean, Calderón suscita polémicas en el siglo XXI y una de ellas es la que está más centrada entre hispanistas americanos, o mejor dicho, de la tradición anglosajona, hispanistas españoles o europeos. Así que yo creo que para abrir boca, quizás podrían cada uno de ellos
darnos una pequeña visión de cuál es la perspectiva en que estamos ahora mismo sobre Calderón y la interpretación política de sus obras, para después quizás abrir un pequeño debate entre todos. No sé si quieres empezar tú, Santiago, este profesor. Mejor tú, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Bueno, primero quisiera agradecerle, ¿no?, a Santiago Miralles, al director, a esta invitación a participar en este coloquio, y también a mi buen amigo y colega Santiago Fernández Mosquera, y por nuestras numerosas conversaciones, ¿no?, a través de los años. Y desde los dos lados del Atlántico, ¿no?, los dos hemos formulado nuestras diversas visiones de Calderón, y siempre es un placer poder compartirlas. Recuerdo, entre otros, el magnífico Congreso Internacional Fiestas Calderonianas de septiembre de 2012, donde Santiago reunió en una mesa a profesores que seguían la interpretación angloamericana e historicista, junto con estudiosos europeos con muy diferentes perspectivas. Mientras que Santiago recalcaba que no se puede insultar a un rey y a un valido en una representación en palacio, y mientras que Marcela Trambayoli subrayaba elementos entremesiles y lúdicos en varias comedias palaciegas, cuyo ambiente de risa imposibilitaba una grave crítica política, nuestro pequeño grupo presentaba un punto de vista algo diferente. Antes de preguntarnos por qué tal diferencia de los dos lados del Atlántico, parece que tenemos diferentes perspectivas en América y en España, quisiera brevemente explicar el punto de vista americano, refiriéndome muy brevemente a la obra de los tres que estaban presentando el punto de vista americano en esa conferencia. En su famoso libro Un palacio para el rey, Jonathan Brown y John Eliot describían la construcción del Palacio del Gran Retiro, ideado por el conde duque de Olivares para mostrar al mundo el poderío español a través de sus grandes jardines, edificios y fiestas. Estas fiestas, ¿no?, escritas por poetas tales como Calderón y con elementos espectaculares diseñados por italianos tales como Cosme Lotti, debían de sembrar una gran admiración entre los participantes. Aunque todos los poetas, según Brown y Eliot, seguían los preceptos laudatorios del conde duque, de vez en cuando incluían elementos críticos, ya que el palacio se construyó en mal momento, en tiempo de guerra y de problemas económicos. Y cito de Eliot: en este ambiente de derrota y miseria, el retiro y todo lo que contenía llegaron a convertirse en símbolos de mal gobierno y del despilfarro que de recursos financieros. Y es así que entonces Calderón de vez en cuando utilizaba este desasosiego del público, no del pueblo, ante estos palacios inmensos cuando no había dinero, para entonces criticar veladamente al poder. Margaret Greer es la siguiente, y ella, a través de lo que yo escribí en aquel momento y a través de a través de las teorías de Eliot y a través de otras personas, construyó todo un argumento teórico, que no sé si lo vamos a explicar, brevemente lo podemos explicar, ¿no? Porque fue el momento, o sea que el libro de Eliot es de ¿qué año? ¿El 89? Algo así, 80. Sí.
Por ahí, antes del 90. Antes del 90. El mío era del 86 y entonces es para el 90 que comenzó el New Historicism. De verdad, bueno, cuando se hace popular. Y entonces Margaret Greer aprovecha esos momentos para crear su propia teoría basada en este New Historicism. Su libro se llama The Play of Power, o sea, un libro sobre las fiestas cortesanas de Calderón, donde se habla de play, palabra que significa comedia, pero al mismo tiempo significa juego. O sea que vemos que en la comedia el dramaturgo está jugando con el poder, está jugando con estrategias del poder. La comedia juega con representaciones del poder, ya que una obra de Calderón se abre a diferentes interpretaciones. Nos dice que en el texto político, aunque se alabe a los monarcas como nuevos dioses, se pueden crear comparaciones nada acertadas. O sea que estamos, nos dice que can be a double-edged sword, es una espada de doble filo, ¿no? Y por un lado parece ser una alabanza, pero por otro lado, si vemos el mito muy cuidadosamente, vemos que hay también crítica. Y también el texto se muestra abierto a diferentes interpretaciones según los eventos del momento. O sea, a través de contrastes, y esto es mucho de Greenblatt, ¿no? del New Historicism, que utiliza una anécdota de un momento histórico y entonces esa anécdota pasa a ser lo central en su interpretación de una obra de Shakespeare. O sea que muestra contrastes, similitudes, y el espectador entonces puede crear esa interpretación que va contra, ¿no? Lo que parece ser. Por mi parte, y 7 años antes de Greer, pensaba que a la conocida complejidad de los textos calderonianos hay que añadir los elementos mitológicos y astrológicos hallados en su obra, que se utilizan en parte como códigos o símbolos que ayudan a un auditorio ilustrado a comprender algunos de los avisos o consejos que no podían sostenerse directamente. De esta manera, espectadores podrían atisbar lo que se decía era un decir sin decir. Y esta frase viene de un dramaturgo de fines del siglo XVII, Vances-Candamo, que escribió un tratado llamado Tratado de los Teatros de los Presentes y Pasados Siglos. Nos dice que el poeta debe de aleccionar al príncipe. Y cito, son las comedias de los reyes unas historias vivas que, sin hablar de ellos, les han de instruir con tal respeto que sea su misma razón quien de lo que ve tome las advertencias y no el ingenio quien se las diga. Para este decir sin decir, ¿quién dudará que sea menester gran arte? Y hasta cierto punto, una parte del gran arte de Calderón, para mí, ¿no?, es este decir sin decir. Mientras que el rey y su privado se deleitan con las alabanzas en estas comedias, ¿no?, otros públicos pueden hallar otras claves. Mientras que Olivares se cerraba los ojos y oídos al escuchar con fortísimas cerraduras y candados, como dice Vances-Candamo, porque no escuchaba el otro lado, ¿no? Solamente escuchaba las alabanzas. Calderón muy sigilosamente trataba de abrirle los oídos y los ojos al rey sobre alguna cuestión. Y
La cuestión es que nunca había un auditorio homogéneo, ¿no? Siempre había toda una serie de públicos, no se puede hablar de un público. Y, por ejemplo, sabemos que la reina Isabel de Borbón, incluyendo todo su séquito, quería limitar y hasta quebrar la influencia del conde duque de Olivares, el privado del rey, ¿no? En un famoso banquete de 1637, ofrecido por Manuel de Cortizos al rey, los geneveses se conjuraban contra los portugueses como Cortizos. Y cito, y este se dedicaba a halagar a Olivares, pues formaba parte del grupo de conversos portugueses que el privado utilizaba como instrumento para destruir el poder de los banqueros genoveses. O sea que tenemos toda una serie de grupos que quieren escuchar cosas muy, muy diferentes. Estas luchas del poder se presentan con gran detalle y dramatismo en una obra de nuestro director aquí, Santiago Miralles, ¿no? Es verdad, en una academia, ¿no? En el Palacio del Almirante de Castilla, Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, observamos muchas de las hablidurías y contiendas del momento. Allí habla de los genoveses, aliados de la monarquía, versus los conversos y judíos protegidos por Olivares, la pérdida de la flota en Cuba que empeoraba la situación económica y las pócimas y filtros que decía que utilizaba el conde duque para subyugar al rey. O sea que todas estas hablidurías tenían un gran impacto en los diferentes públicos. Concluimos con la pregunta de por qué estos distintos acercamientos a la obra de Calderón. ¿Por qué en España y en partes de Europa, sobre todo Italia, hay un acercamiento y en América hay un acercamiento muy diferente? Y para eso voy a citar a Julio Vélez, que nos dice que mientras el acercamiento anglosajón está dominado por un intento de seguir una serie de corrientes exegéticas contemporáneas en las que lo novedoso de la interpretación representa el valor por sí mismo, el hispanismo de raigumbre filológica defiende la fidelidad al texto como valor máximo. Para mí, estas conversaciones transatlánticas son de gran valor, ya que abren brechas entre lo que se ha llamado en su peor manera, ¿no?, la cerrazón de un grupo y el exceso del otro grupo, y ambas cosas existen, ¿no? Y por fin me pregunto, ¿se trata entonces de América como sitio excesivo, como algo nuevo y fuera de lugar, lugar maravilloso y lleno de posibilidades que, como en los libros de caballería, exhibe sus monstruos y endriagos? ¿Es lo real maravilloso lo que impulsa estas interpretaciones? ¿Es el Calderón americano algo nuevo, innovador, maravilloso, monstruoso? ¿Estamos descubriendo fuera de España las más ocultas maravillas de Calderón? Aunque fuera así, le debemos a España esa maravilla y toda una serie de lecturas que se alejan con prudencia de la política para mostrarnos otros muchos aspectos de lo que se ha llamado el viajero inmóvil, ¿no? El que nos lleva a admirar los torbellinos de Madrid en sus comedias urbanas, los palacios mágicos de la antigüedad en sus dramas mitológicos y hasta el fluir del destino y las estrellas en sus comedias filosóficas. Muchas gracias, profesor. Bueno, el viajero inmune de una biografía del silencio, ¿no?, como decía Balbuena Prat. Don Santiago, ¿cómo es posible que un cortesano que vivió en los 3 reinados, que prosperó
que es la línea de continuidad de la corte española desde Felipe III hasta Carlos II, criticase al régimen y saliese indemne. Cuéntanos. Esa es la pregunta, esa es la clave, algo sobre lo que Santiago Miralles también ha reflexionado en varias ocasiones, muy brillantemente, que por cierto le agradezco esta invitación. Realmente esa es la clave por la que comenzaron mis discrepancias, ¿no? Porque la corriente anglosajona y la corriente norteamericana, pero en general anglosajona, porque Malvina McKendrick también, la corriente anglosajona es como se imaginan, o como tal vez sepan, arrolladora en los planteamientos hermenéuticos que nosotros también los hispanistas, no sé si debo decir, estamos padeciendo o disfrutando. Pero eso se debe primero tal vez a ese mundo americano que tan poéticamente acaba de describir Fred, pero sin duda se debe a la brillantez de algunos de sus estudiosos, como acaban de escuchar. Es decir, no es difícil verse seducido por un discurso como el que Fred acaba de decir, que envuelve como una circe al público y le presenta la versión más bonita de escuchar en este siglo XXI. Es decir, un Calderón crítico, un Calderón que esconde una postura no siempre plana ante la situación política y social, un Calderón que, a pesar de sobrevivir a 3 reyes, o a 2 reyes, no, a 3 reyes, a 3 o 4. Vivió con 3 reyes. Vivió con 3 reyes. Además, vivió siempre con 3 reyes y vivió de los reyes, es decir, siempre amparado por la corte. Y entonces, en la simpleza europea, porque esto es una postura que se repite en Italia, Francia, España y también en parte en Alemania, pensamos que alguien que critica, y ya no digamos que insulta al príncipe, no resiste 3 reyes, es que no resiste 3 días, y menos en el siglo XVII. Pero todo esto tiene su razón de ser, ¿no? Y tiene una razón de ser teórica, que algo de la que ha insinuado, de la que ha hablado Fred en estos momentos. Nosotros, en Europa y en España, y en Italia también, procedemos de una raíz filológica, es decir, una raíz que para muchos es anticuada, basada en el positivismo de los datos, obsesionada por interpretar literalmente los textos, es decir, lo que dicen los textos en el momento en que son escritos y para lo que son escritos. Eso no niega otras interpretaciones, pero valoramos lo que Calderón escribió en 1629 y para quién, o en 1635, y para quién lo escribió en esa fecha. Otra cosa es que más tarde, en otros contextos, se pueden hacer otras valoraciones. Claro, eso es lo que convierte a la obra de Calderón o de Quevedo o de quien fuere en una obra clásica, en un texto eterno. Pero los filólogos pensamos que hay una interpretación más adecuada para cada momento y defendemos tozudamente cuáles son esas interpretaciones. Y todo esto, en mi caso personal, surgió cuando veía las comparaciones y sobre todo las identificaciones entre Calderón y Quevedo, que son 2 personajes que convivieron durante 45 años en la corte, desde 1600 a 1645 que muere Quevedo, y que mantienen ante la situación política 2 perspectivas totalmente diferentes y con resultados totalmente diferentes. Quevedo sí que critica y sí que casi insulta al rey, pero insulta abiertamente al valido, y lo hace con temeraria eficacia, tanto que Quevedo se pasa media vida en la cárcel y al final se muere a consecuencia de su prisión. A Calderón no se le conoce ninguna represalia por sus críticas, y lo que es más, en una de las comedias que yo he estudiado, que es una comedia mitológica, El mayor encanto amor, la representa en la corte, en el Palacio de Buen Retiro, y como premio a las supuestas críticas, ya no digamos insultos, como premio a esto se le nombra
Caballero de la Orden de Santiago. Y no solo se le nombra Caballero de la Orden de Santiago, sino durante 40 años más lo siguen contratando. Claro, eso es difícil de entender, incluso hoy en día, ¿no? Con una libertad mayor. ¿Quién se atreve a insultar al príncipe en su casa y tener el resultado de ser premiado constantemente por estos insultos? Podríamos hacer comparaciones contemporáneas que serían fácilmente explicables, incluso en un contexto de libertad democrática como hoy en día. La cuestión es que los hispanistas anglosajones y sobre todo los americanos viven en un contexto de trabajo muy diferente al nuestro. Alguno hay en la sala que lo entiende también. Es decir, ellos tienen, no sé si el deber, pero la necesidad de asentar su trabajo dentro de un contexto que no siempre le es favorable. Y a veces se ven en la obligación de seguir la agenda que marca en los estudios anglosajones. Es decir, el libro de este magnífico libro, y aprovecho para hacer publicidad, este magnífico libro de Fred, que acaba de ser traducido en la editorial iberoamericana, El retorno de Astrea, debe probablemente mucho a ese libro de Francis Yates sobre Astrea de 1975, The Imperial Theme, el tema imperial en el siglo XVI. Si vamos al otro gran trabajo que asienta la interpretación política de Calderón en el hispanismo, es el gran trabajo que ya he citado de Margaret Greer. Margaret Greer escribe en 1991 The Play of the Power, Mythological Court Dramas mitológicos de Calderón de la Barca. Bien, ese libro está en la senda del gran trabajo de, se me acaba de ir el nombre, pero lo sé, de este intelectual inglés sobre Shakespeare, que es de Greenblatt, no, bueno, es igual. Otro trabajo de la misma, de Steve Orgel sobre el teatro político de Shakespeare de 1975. ¿Se dan cuenta de la situación? Ellos tienen, no sé si marcada, pero tienen un camino que recorrer. Los hispanistas españoles no tenemos ese camino que recorrer. ¿Por qué? Porque jugamos en casa y jugamos con una tradición diferente. Por ejemplo, cuando Fred acaba de hablar del nuevo historicismo y de las bases del nuevo historicismo, en Europa ese nuevo historicismo no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque estábamos en el historicismo de antes. No necesitábamos el nuevo, todavía estábamos haciendo historia del viejo. Todos los de mi generación, e incluso alguno más, han estudiado la historia de la manera más tradicional y sobre todo se han asentado para el teatro del siglo de oro en las teorías de José Antonio Maraval, que propugnaba algo que se ha querido negar, y es el teatro como instrumento de propaganda hegemónica. La gran contribución de Maraval, que era la contribución de origen marxista de los años 70 y que nosotros como estudiantes teníamos que leer como si fuese una Biblia, era demostrar que el teatro del siglo de oro en su conjunto, en su totalidad, era un instrumento de propaganda hegemónica. Contra esa interpretación monolítica, yo creo que surge esta interpretación anglosajona justo para demostrar lo contrario. Ahora resulta que en vez de ser de propaganda hegemónica, es un instrumento de oposición política antimonárquica, también casi en su conjunto, porque lo vemos en Lope de Vega, lo vemos en Calderón, lo estamos viendo en Tirso. Hay trabajos pendientes de Tirso de otro gran maestro, Alan Paterson, que saldrá y que he leído previamente, le he dado mi opinión discrepante, y es un gran maestro, Alan Paterson, de la Universidad, antiguo profesor de la Universidad de St. Andrews. Siempre son anglosajones. Y el problema que tenemos los de aquí, digamos, los europeos, es
Por mi parte, que no tengo ni la capacidad ni la inteligencia de quien me acompaña. Pero además es que es luchar contra las circunstancias. Porque, como les decía al principio, yo defiendo a un Calderón menos brillante, a un Calderón más convencional, a un Calderón que le encargan una fiesta mitológica y él escribe una fiesta mitológica. No escribe una fiesta mitológica y además aprovecha para darle una collejita al conde duque, para un insultito a fulanito, para decirle... No, escribe una fiesta mitológica. La fiesta mitológica ya tiene de por sí muchos valores. Tiene unos valores espectaculares, tiene unos valores morales, tiene unos valores estéticos. No hace falta enriquecerla. Porque, no sé cómo ando de tiempo, pero no, hay otra obsesión también anglosajona. Y es pensar que la comedia y que la diversión es menos que la tragedia. Parece que la pérdida del libro sobre la comedia de Aristóteles nos está castigando. Y entonces los grandes estudiosos del teatro español, los maestros Wilson, Wardroper, Alexander Parker, ellos veían en cada comedia una tragedia frustrada. Es decir, pero vamos a ver, si lo que queremos es divertir, lo que quiero hacer es Casa con dos puertas, todas estas son comedias de diversión. Pero ellos veían tragedia. ¿Pero cómo ve tragedia donde solo hay comedia? Eso es otro debate que está encendido y que yo creo que está cerrado. Pues da la impresión de que un autor, cuando es trágico, es mejor. No. Y Calderón tiene tragedias, por supuesto. Entonces, creo que hay ahí otro problema latente de minusvalorar la funcionalidad estética de entretenimiento de una obra. No hay que enriquecerla más porque ya tiene su riqueza, ¿no?, en sí misma. Y por último, hay que pensar que existe el decoro. Ya sabes que el decoro... ¿Qué es eso del decir sin decir? Vances Candamo lo escribe esto ya cuando las obras de Calderón estaban casi todas escritas, ¿verdad? Y el decir sin decir, no me quiero poner aquí, el decir sin decir en la interpretación que hacéis vosotros está desmentida por la interpretación de Ignacio Arellano, que cree que ese decir sin decir, y yo creo con él, que ese decir sin decir tiene que ver con la estética y no con la política. Pero en cualquier caso, ese decir sin decir se atiene al decoro, siempre, al decoro político y social, pero también al decoro artístico y genérico, porque no es lo mismo criticar, insultar al rey en una fiesta mitológica que en una comedia de corral, que en un auto sacramental. No es lo mismo reflexionar sobre el hombre, el poder, el rey o el príncipe en un auto sacramental que en una comedia mitológica, porque existe ese concepto que todos conocen del horizonte de expectativas, que es muy importante, porque el público, cuando asiste a un acto, se crea una imagen de lo que va a escuchar. Les ha sucedido muchas veces a ustedes que van a una película y se ríen porque ya saben que es una comedia. Y tal vez no lo sea, pero se ríen. Porque su horizonte de expectativas es por ver a Ben Stiller, por poner un ejemplo americano, o a Fernando Fernán Gómez, ¿no?, en su primera época, pues que era una comedia. Y dice, no, pues es una tragedia. El horizonte de expectativas también provoca que un público que va a ver una fiesta mitológica, lo que quiere ver es una fiesta mitológica. Y lo que va a entender es una fiesta mitológica, no una crítica. Y si acude a un sermón, sabe que va a ser sermoneado. Y el rey puede aguantar un sermón de Paravicino, como ha escrito perfectamente nuestro anfitrión Santiago Miralles, pero lo que no soporta es un escrito de Quevedo. Paravicino está aplaudido por el rey y Quevedo, con los mismos argumentos, se va a la cárcel. Ese es el asunto. Yo creo que la gran diferencia de la perspectiva entre los anglosajones y los españoles y europeos en general es que tenemos una visión del mundo distinta. Que no es poco. Y por eso pensamos que las obras significan una cosa o significan otra. Y podemos seguir hablando.
Profesor, se han vertido aquí acusaciones gravísimas contra usted. Muy grave, muy grave. Le han acusado de seductor, de seguidista en la agenda del neohistoricismo, ahora de que piensa diferente también, y sobre todo de síndrome de Shakespeare, lo cual me parece también muy, muy curioso. Hay un biógrafo de Calderón, también de la tradición anglosajona, Cruikshank, perdón, lo voy a decir bien, este calderoniano escocés, que por supuesto está en la tradición suya, que él lamenta en un momento dado de su libro que cuando se abre el Coliseo y el teatro pasa a estar en el ámbito de la corte, se pierde la capacidad de reírse de los reyes y la capacidad de criticar las políticas del poder, porque se acartona y pierde la frescura. A mí eso me parece una visión muy inglesa, o muy británica, mejor dicho, de lo que es el teatro, ¿no? De cómo es el teatro shakespeariano de la calle, que a lo mejor nunca fue así en España. En fin, me gustaría que con la tradición también anglosajona me diga usted qué hay de verdad en esto, si es verdad que estamos partiendo de una visión un tanto parcial en la tradición anglosajona. Le digo esto porque otro día tuvimos aquí un debate muy interesante entre un demócrata y un republicano hablando de las elecciones americanas. Y cuando... No, le voy a contar por qué. Porque cuando les preguntaron que por favor explicasen los puntos débiles de los candidatos, para mi sorpresa, el demócrata criticó a la demócrata y el republicano criticó a Trump. Entonces yo me quedé pensando, pues sí, piensan diferente los americanos, porque cada uno se criticó a sí mismo. Entonces me gustaría hacer un ejercicio de reflexión y me diga qué hay de verdad en lo que acaba de decir el profesor Mosquera. No, bueno, en primer lugar, como ya he dicho, a través de los años hemos estado dialogando y cada vez estos diálogos son muy fructíferos, siempre aprendemos algo nuevo, por lo menos yo aprendo algo de Santiago, ¿no? O sea que, pero para empezar a contestar esta pregunta, ¿no? Hay tantos niveles, ¿no? Quisiera comenzar con una anécdota, ¿no? Y se trata, Santiago nos había hablado de que el libro de Astrea comenzó con mi lectura del libro de Frances Yates, Astrea, y es totalmente cierto. O sea que, bueno, ¿cómo vamos a decir esto? Mi formación tiene que ver con lo que se llamaba en esa época el New Criticism, que es muy diferente del New Historicism. En fact, es totalmente lo opuesto del New Historicism. El New Criticism era esa lectura que se hacía, eran Cleanth Brooks y todos estos críticos, Cleanth Brooks, que enseñó en Luisiana, etcétera, etcétera, que rechazaban la interpretación biográfica e histórica y querían que se leyera la obra literaria, el poema, lo que sea, como algo unificado, donde se halla la unidad de este poema sin tener en cuenta, ¿no?, estos otros elementos fuera de ellos. Pero para Brooks lo importante era en esta unidad del poema, esta unidad de la obra, era su pattern, que cada obra tenía un pattern que incluía la ambigüedad y la paradoja. O sea que cada poema tenía que leerse a través de ambigüedad y paradoja. O sea que cuando yo llego a Calderón, llego ya con ideas de ambigüedad y paradoja que son mucho anteriores al New Historicism, pero son ambigüedad y paradoja basadas en el texto mismo, ¿no? Y Frances Yates es completamente diferente. Frances Yates, en su libro sobre Astrea, nos habla de la reina Isabel y cómo la reina Isabel es alabada a través de toda una serie de nombres mitológicos, ¿no? Entre ellos Astrea.
O sea, cuando yo leí el libro de Astrea, estaba releyendo para algo La vida es sueño de Calderón. Y de repente, allí está Rosaura, que toma el nombre de Astrea. Y de allí, puedo explicar eso más, pero de allí viene esa idea de escribir, porque me pongo a leer más a Calderón y encuentro que en 13 obras de Calderón aparece una Astrea. Tenemos entonces una alabanza a la monarquía. ¿Quién es Astrea, no? No sé si vale la pena recordar esto, creo que vale la pena, ¿no? Astrea es la última diosa, según la mitología grecolatina, la última diosa que vive en el mundo cuando llega ya. Y cuando llega ya la edad de hierro, la peor de las edades, tiene que salir de este mundo y se convierte, no, en una constelación. Es o Virgo o es Libra, depende de quién. Y desde allí espera a que llegue el momento más oscuro en el mundo de la Edad de Hierro, cuando haya tantas guerras, tantas injusticias, para entonces retornar al mundo. O sea que se trata de una visión circular de la historia. La historia comienza con la Edad de Oro, va descendiendo, Edad de Plata, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Edad de Hierro. En el momento más oscuro de la Edad de Hierro, regresa Astrea. ¿De dónde viene esto? Sí, de todos los clásicos, pero sobre todo de Virgilio. Porque Virgilio lo que hace es transformar el mito. Porque él nos dice que sí, va a retornar a Astrea, pero va a retornar por última vez, porque Roma es la ciudad inmortal, se va a convertir en la ciudad inmortal. Se va a convertir en la ciudad perfecta y vamos a tener una edad de oro, o por lo menos una edad muy bella que va a durar para siempre. De allí entonces que Astrea se convierte en la diosa imperial. Tenemos el imperio romano, que entonces pasa a nuestros imperios a través de los siglos, y el imperio español entonces se convierte en ese nuevo imperio. Cuando Felipe IV llega al poder, toda una serie de escritores lo alaban como el que trae consigo a Astrea. Regresa a Astrea con el reino de Felipe IV. O sea, que cuando yo empecé a escribir ese libro, pensé que iba a ser un libro acerca de alabanzas a Felipe IV. O sea que no empecé con una teoría, porque no existía el nuevo historicismo todavía. Empecé, sí, con que todo texto es ambiguo y todo aquello, pero pensé que dentro de esas ambigüedades lo que íbamos a tener es esa alabanza a Felipe IV. Y es cuando me adentré más y más en los textos que empecé a ver que Astrea tiene un papel bastante ambiguo, que puede haber toda una serie de lecturas. Y para algunas comedias, otras son laudatorias, algunas son algo críticas. Y lo que me sorprendió es justamente que de allí en adelante, cuando llegó el New Historicism, los críticos se enfocaron justamente en esos capítulos donde yo hablaba de la crítica y no en aquellos capítulos donde yo hablaba de la alabanza. O sea que de repente el libro se convirtió en algo que en realidad no era, ¿no? Era un libro mucho más amplio, pero
la crítica escoge, ¿no? Siempre se escoge algo, ¿no? Every reading is a misreading, lo he mencionado antes, ¿no? O sea que toda lectura es algo misreading, qué sé yo, no se puede traducir, yo creo, misreading. Y de allí que ese misreading llevó a que mi libro fuera parte fundamental de este New Historicism y que Margaret Greer tomara varios ejemplos claves de mi libro para explicar su teoría. Y uno de los ejemplos es el desasirse, ¿no? De que estábamos hablando, ¿no? Sí, en El mayor encanto amor. Bueno, paro aquí porque ya me he ido por otra parte. Bien, esta es la justificación, o sea, la historia de la crítica personal de Fred de Armas, cómo llegó a donde llegó con su libro de Astrea. Porque ustedes no tienen por qué saberlo, Fred fue el primero y después vinieron los demás. Los demás, una gran maestra como es Meg Greer, fue la que instauró realmente, consolidó las lecturas políticas de las obras de Calderón y especialmente los dramas, las comedias mitológicas en el libro que es de 1991, me parece. Y después vinieron los epígonos. Digo después, desde 1991 ha habido unos cuantos. Y no pueden sostenerse como lo sostienen los grandes maestros. Y yo creo que ahí es donde están los graves errores. En convertir reflexiones de tono más o menos general sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento del rey, sobre el valor del valido, etc., en auténticos insultos personales. Abiertos insultos personales. Que es inverosímil que eso fuese así. En la corte del XVII y en la corte del siglo XXI. ¿No? Yo creo que es un desconocimiento grave, no por parte de los maestros, sino por parte de quienes los siguieron exagerando, que entender las obras en general como valores de crítica política constante. He de confesar que yo también nací del New Criticism, porque como hay una pequeña diferencia de edad, aunque no lo parezca, entre Fred y yo, mis maestros de aquí sí que fueron educados en la nueva moda del New Criticism. Y yo fui enseñado en valorar las obras como obras con valor inmanente, decíamos aquí. Es decir, la obra tiene un valor en sí misma y hay que abandonar la estrategia decimonónica del biografismo, que era lo que hacían antes de la Guerra Nuestra, antes de los años 40 en Europa, siempre se estudiaba todo a través de la biografía de los escritores. Es un problema que padecemos con Cervantes constantemente, ¿no? Hoy todavía un colega en el Congreso de la Complutense decía que Don Quijote y Sancho representan el carácter español. Una estupenda frase del siglo XIX. Y ese inmanentismo se vio, digamos que ya en mi generación y en alguna posterior, se vio matizado por una suerte de neofilología, ¿no? Casi se puede decir así, una revalorización filológica de los textos en la que retomábamos aquella frase de Marcel Bataillon de elogio del sentido literal. Nos obsesiona el sentido literal. Eso lo decía Marcel Bataillon en los años 40, ¿no? Claro, el sentido literal es aquel el que dice lo que dice ese verso, cuándo lo dice y cómo lo dice. Y sobre todo nosotros que venimos de esa tradición filológica y como sabe Fred y tal vez alguno más, nos dedicamos a editar los textos de Calderón, nosotros y nuestros alumnos de Calderón o de Quevedo o de quien sea. Y somos personas tan alocadas que somos capaces de estar 2 meses para situar un verso en su verdadera esencia, ¿no? Y hay gente que enloquece, un Don Quijote por los pasillos y dice, es imposible que se diga esto, etc. Bien, esa obsesión por lo literal nos lleva a evitar cualquier tipo de interpretaciones ambiguas.
porque la ambigüedad es algo muy moderno. Lo que no podemos proyectar es nuestro interés como críticos en la obra que estamos analizando. Nosotros podemos recoger valores ambiguos en un texto, pero yo creo que hasta el romanticismo las obras no eran ambiguas. Pueden ser polisémicas, pero no son ambiguas y mucho menos contradictorias. Que siguiendo algunos pasos de estas teorías, llegamos no solo a la ambigüedad, sino a la contradicción. Entonces no pueden decir las dos cosas al mismo tiempo. Hoy sí. Un autor puede ser ambiguo, de hecho, uno de los valores que tiene la literatura de hoy es ser ambiguo, ¿no? No solo la literatura, sino casi todas las artes. Pero eso es una revolución muy posterior, muy posterior. Cuando digo muy posterior me refiero del romanticismo en adelante, ¿no? Y esa ambigüedad, ¿por qué queremos ver ambigüedad en nuestras obras clásicas? Porque queremos hacer a nuestros clásicos modernos. Ese es el asunto. Queremos hacer a Quevedo moderno, queremos hacer a Calderón moderno. Fíjense, ¿qué es un Calderón moderno? Un Calderón moderno es un Calderón crítico con el poder, porque los intelectuales se supone que son críticos con el poder. Se puede ser crítico con el poder dentro del sistema o fuera del sistema. Los más mayores de aquí recordarán que en España se hablaba de la crítica orgánica, ¿no? Los españoles. Es decir, el intelectual orgánico. ¿Qué era el intelectual orgánico en tiempos de Franco, ¿no? Pues era un intelectual, y me vale Franco como puede ser cualquier dictadura actual, ¿no? El intelectual orgánico es aquel que mantiene su estatuto de intelectual y mantiene unas discrepancias, ¿no? Que va midiendo, pero está siempre dentro del sistema. Eso no significa que quiera destruir el sistema, simplemente quiere cumplir su función de intelectual. ¿Qué le atribuimos a Calderón? Calderón era un intelectual orgánico, o dicho en términos del momento, un cortesano que tenía sus discrepancias, o era un iconoclasta. Claro, ya sé que Fred no dice eso, pero muchos de estos seguidores sí que dicen eso. Calderón no podía ser iconoclasta, jamás, y menos antimonárquico, porque no se le imaginaba otra forma de gobierno, ni mejor rey. Se podía, claro, considerar el rey se equivoca, claro que se equivoca, pero no hagamos de Calderón, ni siquiera de Quevedo, que era contrario al conde duque y probablemente a Felipe IV, un iconoclasta. Y hay una obsesión por hacer a Calderón moderno. Francisco Ruiz Ramón, un gran estudioso del teatro del siglo de oro recientemente fallecido. Les leo. Solo la praxis funcional, textual y escénica de la ambigüedad, la misma que permitía a los espectadores coetáneos de Shakespeare, Calderón o Corneille, como no hace tanto a los de Buero Vallejo en el Madrid de la Sociedad de la Censura franquista, entender todos los guiños y señales históricamente condicionados, bla, 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 bla. Qué peligrosa es esa identificación entre Calderón y Buero Vallejo. Eso es un Calderón moderno. Esta obsesión de hacerlo moderno nos lleva a hacerlo ambiguo, a hacerlo crítico, todas esas reacciones. ¿Y por qué? Les voy a leer un párrafo que Fred no lo recordará porque está un poco a trasmano en el comienzo de la gran obra que instauró esta tendencia, empezada por Fred sin saberlo, sin quererlo, pero continuada por Meg Greer, la gran maestra de todos los que lo interpretan. Les voy a leer un párrafo de sus primeros páginas. Fíjense. Günter Grass mantiene que solo los escritores que aborden de forma crítica los poderes establecidos pueden ser incluidos legítimamente en la comunidad de intelectuales respetados. Solo los que aborden de forma crítica los poderes son intelectuales respetados. Edward Said extiende la cuestión para incluir una crítica práctica
afirmando que los críticos literarios, es decir, nosotros, no pueden dejar de implicarse en el discurso político, evitando el asunto o negando su importancia, porque ese silencio funciona como una muestra de conformidad con el sistema político vigente. ¿Se dan cuenta de esta? Estas son las páginas pórtico de la gran obra de McGreer, porque no hay que olvidar que McGreer es licenciada en políticas, que me lo confesó a mí. No empezó filología y menos filología hispánica, en Charlotte se hizo políticas. Tiene una visión política del mundo. Bueno, pero tiene una visión política del mundo desde la perspectiva actual. Y claro, si resulta que solo los intelectuales comprometidos de forma crítica con el poder pueden ser respetados, el corolario es fácil. Para respetar a nuestros clásicos tienen que ser críticos con el poder. Pero lo que es peor, y es la consecuencia de lo que dice otro gran crítico muy de moda en su momento, Edward Said, es decir, eso implica no solo al objeto de estudio, sino a los que lo estudiamos. Es decir, si nosotros estudiamos a individuos reaccionarios, nosotros nos convertimos como estudiosos en reaccionarios, porque somos irresponsables y acabamos siendo lo que estudiamos, que es lo que dice Edward Said, ¿no? Desde la postura poscolonial, etc. Y eso lo sufrí yo en carnes propias cuando edité un texto salvaje que mis colegas de mesa conocen, Execración contra los judíos, un texto de Quevedo, aparecido en 1993, y es un insulto salvaje contra los banqueros judíos de los que hablaba Fred, contra los marranos, en contra del conde duque. Pues hubo colegas que me dijeron que me echaron en cara por qué había publicado ese texto. Sí. Yo ni soy antijudío, ni soy anti nada. Era un texto de Quevedo y desde una postura neutra, ideológicamente, filológica, por lo menos neutra hasta cierto punto, hasta desde el punto de vista que yo puedo serlo, profesionalmente neutro, edito a Quevedo en ese caso, ¿no? ¿Entienden ustedes cómo una posición ideológica puede contaminar el resultado de la investigación? Si se parte de la modernidad de un autor que no lo es, porque Calderón no necesita ni ser moderno ni ser contemporáneo, le basta con ser como es un autor clásico. Decir que Quevedo es contemporáneo es una barbaridad, porque Quevedo, vamos, no conozco a nadie más alejado de lo que piensa una persona normal de nuestro siglo. Pero no les hace falta ser contemporáneos, son individuos de su tiempo, eran contemporáneos en 1633, claro. Ambigüedad, obsesión por lo contemporáneo, obsesión por la riqueza plurisignificativa de las obras. Hay siempre esa obsesión porque una obra tiene que significar muchas cosas, pues unas estarán más ajustadas que otras. No siempre es esa situación. Por eso creo que es un error considerarlos intelectuales que tienen que ser críticos y que además son modernos. No son modernos. Dice Ignacio Arellano sobre esta situación: el error básico en este punto es el que cometen los intérpretes que confunden la defensa del sistema político, del sistema social, con el conformismo o con la ausencia de complejidad en los dramaturgos. Calderón, por supuesto, que pone en duda muchos elementos del sistema. A veces la crítica dentro del sistema es muchísimo más peligrosa que la crítica de fuera del sistema, porque la fuera del sistema se anula por su situación extrasocial. Y sin embargo, si es un escritor, un intelectual, un artista que está dentro del sistema, respetado por el sistema, si hace alguna alusión, yo creo que general, otros creen que concreta, al gobierno, al rey, a la monarquía, al valido, etc., puede ser más importante que uno que insulte al rey. Esa es la situación y esa es la figura de Calderón. Profesor, decía un colega de Fernández de Mosquera, de Compostela,
Iglesias Feijóo que Calderón sigue siendo un cautivo del siglo XIX, de esa visión romántica y tal vez anacrónica. No sé qué le parece. Esto del neocriticismo o neohistoricismo es en realidad un neorromanticismo. Bueno, respondo entonces con una anécdota. De nuevo, y leo unos versos de La vida sueño, segundo. Segismundo, ¿no? Nació en horóscopo tal que el sol, en su sangre tinto, entraba sañudamente con la luna en desafío. El mayor, el más horrendo eclipse que ha padecido el sol después de que con sangre lloró la muerte de Cristo. O sea que Basilio, desde el principio de la obra, está preocupado por el horóscopo de su hijo Segismundo, por eso lo encarcela. Y no en la primera versión de Astrea, sino en esta segunda, llegué a incluir algo que ya había descubierto un poco antes, es que el horóscopo que tenemos y los significados astrológicos que tenemos en la vida de sueño se dirigen directamente a Felipe IV. O sea que cada uno de los puntos que tenemos en la obra tienen que ver con Felipe IV, nacido en este horrible eclipse. Si vamos a tener un Felipe IV que es el rey Sol, el cuarto de su nombre, ¿cómo puede ser un gran rey si nace cuando el sol se ha oscurecido? Si nace en ese momento. Otro punto. En la obra, ¿no?, se habla también de, o sea, ocurre una conjunción, o sea, Felipe nace en 1605. En 1604, el año antes de nacer, ocurrió una nova. Salió una nova, ¿no? Una nueva estrella en los cielos. Y todos los astrólogos comenzaron a preguntarse qué significaba esta nova. Y muchos decían, Nova Stella, nuevo rey, ¿no? O sea que tenemos primero el eclipse, que es algo negativo. Segundo, esta nova, que significaba el nacimiento de un nuevo rey. Y el año anterior, o sea que tenemos 1603, 1604, 1605. En 1603 tenemos la conjunción, no me quiero ser demasiado técnico aquí, pero tenemos una conjunción entre Saturno y Júpiter que supuestamente era una de las grandes conjunciones que ocurrían cada cientos o cientos de años, que también debían mostrar algo muy importante. Y no es que yo me esté inventando estas explicaciones astrológicas. A ver si encuentro esta cita. Esta es una cita de 1690 y algo, ¿no? O sea, han pasado ya muchos años después de la muerte de Felipe IV. Y un astrólogo escribe: y no es nuevo en la astrología que cometas y estrellas nuevas signifiquen nacimientos de monarcas grandes, pues en el año 1604 apareció una estrella cometa en el signo de Sagitario que predomina en España
y por ella juzgó el doctísimo Campanella y otros astrólogos de aquel tiempo el nacimiento de la majestad del señor rey don Felipe IV el Grande. O sea que, de cierta forma, La vida es sueño es una obra que podemos entender como un experimento astrológico. 25 años después del nacimiento de Felipe IV, Calderón escribe un texto donde incluye toda una serie de signos que se refieren directamente a ese nacimiento. O sea que Segismundo se convierte en figura muy parecida a Felipe IV. Y la pregunta es, claro, siempre había un conflicto entre Felipe III y Felipe IV, y ese conflicto se ve entre Basilio y Segismundo. O sea que la pregunta de la obra es, ¿qué significan los elementos astrológicos en esta obra? Por un lado, tenemos la nova de 1604, que parece ser positiva. Por otro lado, tenemos el eclipse de 1605, que parece ser negativo. Por otro lado, tenemos la conjunción de Sagitario y Saturno, que puede ser muy ambigua. O sea, que ¿quién es este Segismundo? ¿Quién es este Felipe IV? O sea que tenemos toda una obra donde vemos a Segismundo que poco a poco va creciendo, va pasando de ser un salvaje a alguien mucho más prudente. Pero al final de la obra tenemos que preguntarnos, ¿quién es este Segismundo? ¿Quién es este Felipe IV? ¿Es un monarca ideal o tiene todavía elementos? Hay elementos allí que podemos cuestionar. O sea que para mí, entonces, la ambigüedad está ya presente en la misma astrología que entra dentro del texto y que el texto entonces se convierte en algo ambiguo que nos hace cuestionar la figura de Segismundo, y al cuestionar la figura de Segismundo, cuestionamos no la figura de Felipe IV. Y sobre Segismundo han habido tantas lecturas y lecturas tan opuestas, porque tenemos un soldado, ¿verdad? El soldado encarcelado al final de la obra es algo positivo, nos muestra un rey que hace lo que debe hacer, o es un rey que está haciendo lo que no debe hacer. O sea que para mí la ambigüedad entonces ya entra dentro de muchos de estos textos, no porque es algo del siglo XIX, pero porque la mitología y la astrología, elementos muy básicos en el teatro calderoniano, son de por sí muy ambiguas y exigen interpretación. ¿Qué hacen los astrólogos? Los astrólogos interpretan. Y interpretan de maneras totalmente opuestas muchas veces. Y eso es lo que creo que podemos hacer.